Lastimados por la disciplina de la Iglesia. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar a Dios y le dan gracias al Señor. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor. Y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Romanos 14, 1 al 9. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso. Pues esas son reglas que son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo, y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques eso, no pruebes eso, no te acerques a aquello?
Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Colosenses 2, versos 13 al 23. Muchos han sido lastimados por la disciplina de la Iglesia. O quizás sería mejor decir, han sido lastimados por los encargados de velar por la disciplina de la Iglesia. Y no son pocos quienes ante la persecución sufrida por la manera en la que visten, la música que escuchan, las prácticas recreativas que prefieren, etc., han sufrido tantas críticas y tanto menosprecio, que agotados y decepcionados terminan por abandonar la Iglesia y en no pocos casos terminan renegando de Dios. Sí, la Iglesia tiene que reconocer y confesar que ha pecado cuando a cuestiones secundarias las ha convertido en esenciales e identificadoras del carácter y de la fidelidad de los creyentes. A lo largo de la historia de la Iglesia han surgido múltiples corrientes que en la búsqueda del cultivo de la santidad entre los creyentes han encontrado en las manifestaciones externas de la conducta individual el espacio en el que se pretende se hace evidente el grado de consagración y de pureza de la persona. Este es un problema que ya se vivía entre los colosenses, tal como lo denuncia el apóstol Pablo en el pasaje que hemos leído. En efecto, entre los hermanos colosenses había quienes habían establecido reglas de comportamiento en asuntos de festividades religiosas, de alimentos, de relaciones, etc., que tenían como propósito último ejercer un control sobre los creyentes. Se les identificaba como cuestiones devotas, piadosas, sacrificiales y disciplinarias, orientadas a formar, se pretendía, el carácter de Cristo en los cristianos colosenses. Más aún, se pretendía que a través del cultivo de tales disciplinas se obtenía o se conservaba el derecho a la salvación. Bueno, desafortunadamente, lo mismo sucede en nuestros días, especialmente entre las iglesias de corte pentecostal, de las cuales provenimos muchos de nosotros, y algunas de la corriente conocida como el de las iglesias históricas más conservadoras. Se concede suma importancia a ciertas prácticas y costumbres. Estas, como ya he señalado, tienen que ver con cuestiones que, aunque son realmente secundarias, se convierten en fundamentales en la práctica de la vida cristiana. Son tres, en mi opinión, los principales problemas que se derivan de tal acercamiento a la disciplina cristiana. En primer lugar, tal y como Pablo lo destaca en su carta a los colosenses, dan lugar a un antievangelio, al desconocer la gracia como el qué y el cómo de la salvación. Vestir de cierta manera, comer o no comer tales o cuales alimentos pueden parecer cuestiones meritorias y valiosas, pero, dice el apóstol,
no le ofrecen a la persona ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Con esta expresión, me parece, Pablo señala que las obras, por más piadosas que resulten, no tienen el poder para cambiar la naturaleza espiritual de la persona. Este cambio, este nacer de nuevo, esta transformación del creyente, solo lo hace Cristo mediante su sacrificio y por su gracia concedida en favor de los que Él llama. En segundo lugar, esta forma de devoción propicia el empoderamiento de la apariencia por encima de la importancia de la autenticidad de la vivencia de la fe. Apariencia es lo que parece y no es. En cuestiones de consagración y pureza, aparentar se vuelve un atractivo, déjame decirlo así, un atractivo muy atrayente. Porque nos gusta ser aceptados por los demás y, si es posible, ser admirados sin mayor compromiso de nuestra parte. Por eso resulta tan atrayente depender de lo que hacemos para parecer que somos. Pero el largo de la falda no asegura la pureza de los pensamientos. El no bailar no asegura la pureza del corazón. El no usar joyas no asegura la humildad del creyente. Quien confía en su apariencia no solo engaña a los demás, sino que termina creyendo su propio engaño. Asume, hace propio que mientras más haga o deje de hacer, más santo, más salvo, más unido a Cristo. Y ciertamente no hay nada más falso y peligroso que esto para un creyente. El tercer elemento a considerar es el de la intolerancia. Como las reglas del no toques, no pruebes eso, no te acerques a aquello, son simples enseñanzas humanas y no principios bíblicos, se requiere de los especialistas para que sean ellos los que definan lo que está bien y lo que no, tan especialistas como los fariseos. Los especialistas hacen del control de los demás el sustento de su poder. Por ello es que son intolerantes, exigen el cumplimiento de sus normas y para ello se valen del engaño, de la manipulación, de la culpa y del miedo sembrado en el corazón de los creyentes que sinceramente desean agradar al Señor. Parte del problema es que cada especialista tiene su propia verdad y debe defenderla ante las verdades de otros especialistas o ante el cuestionamiento legítimo que se haga de sus presupuestos. Faltos de caridad, los especialistas no dudan en señalar, lastimar, menospreciar y castigar a los que se oponen a lo que ellos exigen. Estoy seguro que sabes mucho de esto por lo que has vivido en tu experiencia eclesiástica. Ahora bien, lo hasta aquí dicho plantea un conflicto. Si nuestra salvación no la adquirimos por las obras piadosas que realizamos, si solo Dios ve y juzga el corazón, y si no está bien que se exija a los creyentes que cumplan con determinadas obras piadosas, entonces, ¿podemos hacer lo que queramos? ¿Podemos vestir de cualquier modo? ¿Podemos comer cualquier cosa que se nos antoje? ¿Podemos practicar cualquier tipo de pasatiempo o de diversión? Es interesante el acercamiento bíblico a tales inquietudes. Primero, encontramos una declaración que puede resultar sorprendente y no siempre bien comprendida. En efecto, el apóstol Pablo asegura que todo nos es lícito, es decir,
que uno es libre de hacer lo que quiera, tal como traduce 1 Corintios 10:23, Dios habla hoy. Pero a tal reconocimiento de la libertad del creyente, el apóstol agrega, sí, pero no todo conviene. Uno es libre de hacer lo que quiera, añade, pero no todo edifica la comunidad. Así que la palabra limita el ejercicio de la libertad que tenemos a lo que conviene y a lo que edifica a la iglesia. Primero, se refiere a lo que conviene al creyente para su crecimiento, su madurez en Cristo y para el desarrollo de la capacidad para dar testimonio de Cristo a los demás. Podríamos hacer una paráfrasis del dicho paulino y decirlo así: uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo es de utilidad para el cristiano. Una de las principales armas de nuestro enemigo es el engaño, el hacernos creer lo que no es verdad. Por eso es por lo que somos llamados a permanecer siempre alertas ante cualquier situación que pudiera poner en riesgo nuestra santidad, nuestra comunión con Dios. Somos llamados a ser sensibles para no permitir que nada ponga en riesgo nuestra consagración y pureza espirituales. El ejercicio equivocado de la libertad en Cristo puede ser un espacio propicio para caer en la tentación. Por eso es por lo que el apóstol Pedro nos anima a recordar que si bien somos libres, también somos de Dios, llamados a llevar una vida honorable. Pedro utiliza una expresión muy contundente y que puede resultar hasta incómoda. Él asegura que somos esclavos de Dios. Por lo tanto, concluye, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Revisa 1 de Pedro 2, 15 y 16. Una pregunta sencilla y a la vez compleja cuando se trata del ejercicio de nuestra libertad, de nuestro derecho a hacer lo que queramos, es si el hacerlo nos acerca o nos aleja del Señor, si honra a Dios o lo deshonra. El primer recurso que tenemos para obtener una respuesta adecuada es el testimonio de nuestra propia conciencia. Pero resulta fundamental que abundemos en el recurso del conocimiento de la palabra de Dios. Ante cada disyuntiva preguntémonos, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Conocer la palabra es un bien invaluable para un correcto ejercicio de nuestra libertad en Cristo. Conociendo la palabra es que podemos determinar qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene para nuestro crecimiento, para nuestra madurez en Cristo. Hemos dicho que el ejercicio de nuestra libertad también está condicionado a aquello que edifica a la iglesia. Este es un tema interesante que te propongo estudiemos con mayor detenimiento. Como punto de partida para tu reflexión, te recomiendo que leas el capítulo 14 de la carta a los Romanos. Este destaca la importancia que debemos dar a la conciencia de nuestros hermanos en la fe. También lee y estudia el pasaje paralelo de 1 Corintios capítulo 8. El acercamiento paulino en estos pasajes resulta interesante, pues parte del hecho de que existen creyentes que son débiles en la fe. Con esta definición, Pablo se refiere a aquellos que han aprendido que su salvación, su santidad y su comunión con Dios depende de las cosas que hacen o dejan de hacer.
En el caso de los creyentes romanos, esto tenía que ver con el guardar ciertos días como celebraciones espirituales, religiosas, o sobre todo, si era correcto o no, comer carne sacrificada a los ídolos. La cultura romana era una cultura sumamente religiosa, sumamente supersticiosa. La vida se hacía en función de las creencias religiosas que tenían. Los rastros, es decir, los lugares donde se sacrificaba a las bestias destinadas a la alimentación de la población romana, estaban consagrados a tales o cuales ídolos o deidades. Por lo tanto, algunos creyentes consideraban que era malo, que era pecaminoso comer aquello que ya había sido ofrecido a los ídolos y en consecuencia procuraban no comer carne. No solo procuraban no hacerlo, sino que criticaban a quienes lo hacían. Como puedes ver, esta era una enseñanza sin fundamento en la ley de Dios, como tantas otras. La razón principal es que, como asegura Pablo, sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. 1 Corintios 8:4. Y aunque seguramente los débiles en la fe lo sabían, de manera inexplicable sufrían de una disonancia entre lo que sabían y lo que habían aprendido en su cultura. En su caso, ambos conocimientos, el de la fe cristiana y el de la cultura, estaban tan firmemente arraigados que no les permitían darse cuenta de la incongruencia que vivían. Ante personas así, porque hay muchas de ellas entre nosotros, lo más sencillo resulta caer en el menosprecio y en la arrogancia del conocimiento propio. Al calificarlos de ignorantes, decidimos que no somos responsables de lo que nuestra conducta, el ejercicio de nuestra libertad, pueda provocar en su comprensión de la fe. Los juzgamos y los calificamos de ignorantes. Y en no pocas ocasiones nos esforzamos en hacer aquello que sabemos les incomoda, les alarma, los confunde. Sin embargo, Pablo nos anima a acercarnos al tratamiento del tema con una cualidad fundamental del carácter cristiano, la caridad, el amor ágape, que hace del bien del otro el interés principal de cada uno de nosotros. Por eso es que a los corintios el apóstol los exhorta: pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia débil. Revisa la cita que hemos mencionado. El cuidado que tenemos al renunciar a nuestro derecho de hacer tal o cual cosa por consideración a nuestros hermanos débiles en la fe es un espacio que propicia, que ayuda, que preserva la mutua edificación. Lo es porque nuestra renuncia a lo que nos es propio, a lo que tenemos derecho, es motivada por nuestro amor al prójimo y por el reconocimiento a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, realizada en favor de ellos como ha sido en favor nuestro. Es tal el aprecio que tenemos al sacrificio de Jesús que nos esforzamos para que nada estorbe el cumplimiento de su propósito, ni siquiera en el contexto de la débil y aún ignorante fe de nuestro hermano. Además, es un espacio que propicia la mutua edificación, porque ofrece una oportunidad para, al mantener y fortalecer la comunión en Cristo, fomentar un diálogo que nos permita acompañar a nuestro hermano débil en la fe
en su proceso de crecimiento y de madurez en Cristo. La comprensión y respeto mutuos, animados por la convicción de la presencia del Espíritu Santo en unos y otros, contribuyen a la edificación mutua y seguramente habrían evitado que muchos de los que ya no están entre nosotros perseveraran, los habrían evitado que muchos dejaran de perseverar en el camino de la fe y siguieran creciendo en la gracia y en la comunión con el Señor y con su iglesia. A quienes me escuchan y han sido lastimados por otros cristianos, les pido perdón en nombre de quienes los han lastimado. Les invito también para que no le den más al diablo de lo que éste ya les ha quitado, y a que confiando en el amor de nuestro Dios, perseveren en su propósito de honrarlo y de permanecer en la comunión de los santos, sean comprendidos o no sean comprendidos por el resto de sus hermanos en la fe. Y a quienes nos creemos fuertes y maduros, los invito a la humildad, a recordar que nada somos y que nada es nuestro, todo es gracia. A tomar siempre en cuenta que la vida no se trata de nosotros, sino que se trata de nosotros y de nuestros hermanos en la fe, aún de aquellos hermanos a los que menospreciamos porque los consideramos débiles. Les animo a unos y a otros a que seamos ministros de la reconciliación, a que pidamos perdón a quienes hemos ofendido con nuestro orgullo insensible y a que procuremos honrar en todo a nuestro Señor y a nuestros hermanos, aun si para ello es necesario que paguemos el precio de la pérdida de nuestra libertad personal. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor Jesús. Bendición.